Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Yo sé que Tatiana es una persona muy ocupada, entonces pues vamos a comenzar. Tenemos hoy a esta hora la última conferencia de este ciclo, el comisionamiento como requisito para obtener certificaciones LEED Casa en edificaciones. Contamos con la ingeniera Tatiana Carreño, profesional y fellow, con una amplia experiencia en todo lo del LEED y en comisionamiento. Ella hizo una maestría de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Valencia, España, y es una de las personas directivas del Consejo de Construcción Sostenible. Bienvenida, Tatiana, y te agradezco mucho, les agradecemos en nombre de todos los asociados tu asistencia y pues la gratitud que tenemos contigo y con todos los del Consejo es debido a la alianza que tenemos. Muchas gracias, Tatiana. Si quieres, por favor, te presentas un momentico. Listo, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. No sé si ahí me están escuchando bien. Sí, perfectamente. Ya empezamos a grabar. Mucha gente está preguntando de estos videos. Contamos con personas de México y de otros países. Esto lo vamos a retransmitir a partir de la semana entrante en nuestras páginas web y en YouTube. Entonces, pues, de pronto la asistencia no es total, pero sí sabemos que la vamos a retransmitir. Gracias, Tatiana. Listo. Entonces ya podemos empezar, ¿cierto? Puedo Sí, por compartir favor. pantalla. Sí, 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 sí. Espérenme, me cuentan, por favor. Sí, ahí ya lo están viendo. Sí, perfecto. Sí, Es esto. Listo, bueno, pues nuevamente muy buenas tardes. Como mencionaba Alberto, yo soy Tatiana Carreño, soy la directora técnica en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Yo soy ingeniera sanitaria y ambiental pues de profesión y pues llevo ya más de 15 años en los temas de construcción sostenible. Pues en la parte desde las certificaciones y también desde el comisionamiento muy enfocado en estas edificaciones y certificaciones, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito desde LEED y desde Casa Colombia. Se me perdió la presentación. A ver. Uy, ¿cómo me salgo de acá? Perdón, voy a volver a compartir porque no sé qué pasó y se me fue la presentación. Listo, creo que ahí otra vez estamos bien. Bueno, bueno, pues para empezar, únicamente como pues una definición muy básica de qué es el comisionamiento. El comisionamiento de un proyecto, pues es una herramienta que busca garantizar que el proyecto construido tenga el desempeño operacional y funcional esperado por el propietario. Es- no sé qué está pasando acá, perdón, que se me va cada rato la pantalla. No te A preocupes. ver, a ver, qué raro esto. Bueno, me están diciendo que mi red está como regular. Acá me están saliendo varios mensajitos. Mientras voy a cambiar un momento a mi teléfono, eh, voy a intentar compartir nuevamente y apenas pueda cambiarme, me cambio a la otra red. Listo. Bueno. Como les estaba comentando, el proceso de comisionamiento es una herramienta que garantiza que, en este caso enfocado en edificaciones, que esta edificación, este proyecto construido, tenga ese desempeño que esperamos, ¿no? Ese desempeño operacional y funcional
pues de este proyecto y se basa en un proceso de control de calidad con distintos ciclos de retroalimentación. Em, como vemos el comisionamiento, aquí solamente para hacer algunas claridades, el comisionamiento no es únicamente el arranque de equipos, es una de esas actividades, ese arranque de equipos hace parte de las distintas actividades en las que participa el comisionamiento y tampoco es una tarea puntual. Entonces vamos a ver que es todo un proceso que va de la mano con el proyecto, que cuenta con un equipo o una autoridad de comisionamiento que entra a ser parte del equipo, pero que no reemplaza, pues en este caso, a los diseñadores o los contratistas. Y no es solo para sistemas HVAC, no es únicamente para sistemas mecánicos o Heating, Ventilation, Air Conditioning, pero resulta que este sistema sí es como quizás el que está más documentado. Entonces, cuando buscamos comisionamiento o pruebas de desempeño, puede ser que encontremos más asociado al tema de HVAC, ¿vale? Pero pues realmente aplica a cualquier tipo de proyecto. Voy a cambiar ya ahora de red. Listo, esperemos que ya no tengamos más inconvenientes. Bueno, pues esto por acá. ¿Qué sí es el comisionamiento? Es una herramienta de cumplimiento de requerimientos, es todo un proceso y como mencionaba, utiliza ciclos de retroalimentación. Dentro de los beneficios, como los hemos venido como trabajando, pensándolo muy desde las edificaciones, lo tengo como separado como en tres grandes grupos. ¿Cómo quitamos esto? Listo, dejémoslo ahí. Una es la parte del desempeño, cuando hacemos un tema de asegurar que los sistemas, que los elementos, que los componentes de cada una de las especialidades cumple con esas expectativas, pues esto está asociado pues a mantener, a cumplir como con ese desempeño esperado. Entonces encontramos una mejora de la calidad del aire interior y de la productividad de las personas que ocupan este edificio y menores costos de consumo de energía y de operaciones, porque el comisionamiento pues está también asociado a que dentro de esas expectativas pues incluyan todos esos objetivos en temas de sostenibilidad. Otro grupo es mejorar el proceso de diseño y construcción. Digamos que pues yo conocí el comisionamiento después de graduarme de la universidad e incluso después de la maestría. Entonces, esto es algo también que, pues que nos cambia un poco como la forma de pensar y de cómo conceptualizar los proyectos. Aquí, desde el comisionamiento, hay unos beneficios asociados a una información adecuada del propietario para el proceso de toma de decisiones de diseño y construcción. Aquí lo importante como a la hora de tomar decisiones, pues es tomarlas con la información, pues con la mejor información posible para tener como todas los pros y los contras de todas estas decisiones. Bueno, un proceso de comisionamiento nos encontramos con menos reprocesos en el proyecto al tener como ciclos de retroalimentación constante y esta verificación de todos los sistemas y desde el diseño, construcción, operación, etcétera, pues nos vamos a tener que devolver más para hacer correcciones. También eso está asociado a una reducción en órdenes de cambios y reclamaciones adicionales. Vamos a tener unos efectos minimizados desde los cambios de los diseños. Vamos a tener un valor agregado en la calidad de la construcción. Y pues muy importante que también me he encontrado es una documentación entero el proceso. A veces pues llegamos a proyectos que ya están construidos y vamos a preguntar como, bueno, ¿por dónde van las redes? ¿Cuáles son las tuberías? ¿Esto que prende? Etcétera. Y pues realmente no se encuentran planos, no se encuentran secuencias de control, no se encuentran, bueno, pregunta uno por planos ASBIL y pues no tienen nada de ASBIL. Entonces realmente eso de cara a una, pues, futura operación, mantenimiento, renovaciones, pues es muy importante esa parte de documentación. Y el tercer grupo es que mejoran los procesos de operación. Entonces vamos a tener una reducción en trabajos correctivos post-ocupación, vamos a tener mejor operación, mantenimiento y confiabilidad de todos nuestros sistemas, una documentación de operación y mantenimiento completa y útil y periodos de transición más cortos en los edificios. Esto último, ¿por qué? Porque el conocimiento no se queda en las personas, sino que se queda en el proyecto, se queda en toda esta documentación, manual de los sistemas, plan de mantenimiento, etcétera.
Entonces, pues viendo todos los beneficios que trae un proceso de comisionamiento desde el sistema de certificación LEED, y pues más adelante les contaré de casa, se adopta esta práctica como uno de los aspectos de cierta, dicho, hasta cierto alcance obligatorio, y pues también hasta otro alcance adicional, pues que nos otorga puntuación, ¿vale? Entonces, para hacer una pequeña introducción desde LEED, em, LEED traduce liderazgo en energía y diseño ambiental, sus siglas en inglés, Leadership in Energy and Environmental Design, es el sistema de certificación pues más utilizado en el mundo. En Colombia y en Latinoamérica pues ha tenido un gran posicionamiento, siendo México, Colombia, Chile, Brasil los países donde más se utiliza la certificación, y los demás países como más emergentes pues están utilizando este estándar. En Colombia tiene presencia desde el 2008 primeros proyectos certificados, y hoy por hoy pues ya pues en el caso de Colombia tenemos más de 600 proyectos en LEED, y pues esta cifra sigue en aumento, ¿no? Em, es un sistema que fue creado en Estados Unidos por el Consejo Norteamericano de Construcción Sostenible, o el USGBC. ¿Quiénes son? Pues ellos son los creadores, pero más allá de eso son los que desarrollan y mantienen actualizada la herramienta. Esta herramienta en estos momentos está pasando por una etapa de transición, entonces tenemos como tres versiones de cierta manera vigentes. Tenemos la versión 4, la versión 4.1 y la versión 5, ¿vale? Yo les voy a hablar ahora pues de versión 4, y bueno, 4.1 no te genera mayores cambios. De la versión 5, pues el comisionamiento continúa, evidentemente estando presente como estos aspectos obligatorios, y hay unas actualizaciones menores en cuanto al estándar ASHRAE 90.1 que actualizamos de año. Entonces, pues realmente aunque aquí haga referencia a versión 4, pues es bastante transversal a las versiones, ¿vale? Y la versión 5, que empezará el próximo año a ser pues la versión oficial, y proyectos nuevos que se quieran registrar, pues tendrán que irse por la versión 5, ¿vale? Y el GBCI, o el Green Business Certification Inc., es la entidad que hace la verificación de tercera parte, ¿vale? Para cualquier sistema de certificación, para que sea llamado sistema de certificación, tiene unas características, y una de esas es que tenga verificación de tercera parte, que es un tercero independiente, que es el que dice que efectivamente cumpliendo unos X estándar, pues se genera ese cumplimiento. Entonces el GBCI es quien revisa y otorga toda la documentación de los proyectos para darles la certificación, ¿vale? En cuanto a los profesionales, pues también es con quien nosotros presentamos exámenes para tener nuestras credenciales en LEED, Green Associate o LEED AP con cualquier especialidad. Em, LEED es un sistema de certificación con un enfoque en sostenibilidad integral. Entonces, pues mira la sostenibilidad de una forma que recoge como estas distintas aristas. Entonces, dónde está ubicado el proyecto y cuál es su relación con ese entorno más urbano. También cuál es su conexión con ese entorno natural, el consumo que vamos a tener en agua por aparatos sanitarios, por riego, por procesos, aire acondicionado, bueno, como distintos usos. Y específicamente en la parte de energía y atmósfera, pues que es la categoría más gruesa dentro del sistema de certificación, que es la que más puntos puede llegar a otorgar, es donde encontramos el comisionamiento. Desde el IP vemos el comisionamiento muy asociado a pues ese correcto desempeño en los sistemas que tienen un consumo de energía, ¿vale? Uno puede hacer comisionamiento de muchos otros sistemas, pero desde el IDE es obligatorio incluirlo en la parte de los sistemas que tengan un consumo de energía, sistemas y componentes que tengan consumo de energía. Bueno, otra categoría es cuáles son los materiales y cómo se va a hacer la gestión de los residuos, y pues también la parte más de salud y bienestar de las personas. Y bueno, LEED es un sistema que funciona por puntos. Desde en versión 4 tenemos 110 puntos posibles, de los cuales tenemos
unos aspectos que son obligatorios, que se llamamos prerequisitos, que no otorgan puntos, y unos aspectos que son opcionales, que llamamos créditos, que otorgan una puntuación. Para podernos certificar en el primer nivel, que es nivel certificado, necesitamos cumplir todos los prerequisitos y un mínimo de 40 puntos. 50 puntos sería plata, 60 puntos oro y más de 80 puntos platino. ¿Vale? Pues dato curioso, los proyectos en Latinoamérica, más de la mitad de los proyectos se encuentran en niveles oro y platino. Bueno, entonces hablemos del comisionamiento de cara a la certificación. Como les estaba mencionando, el comisionamiento desde el LEED tenemos una parte que es obligatoria y una parte que es opcional, y esa parte opcional pues nos va a dar unos puntos. El LEED B más C, que quiere decir LEED Building Design and Construction, diseño y construcción de edificaciones nuevas y renovaciones mayores, pues es donde les voy a hablar más, un poquito más en detalle, en edificaciones nuevas. En versión 4 tenemos distintas tipologías, eso es lo que ven ustedes en la tabla. NSS edificación nueva, CS es Coral Shell núcleo envolvente, luego le sigue Schools, Retail, Data Center, Warehouse and Distribution Centers, Hospitality y Healthcare. Entonces, edificaciones nuevas, núcleo envolvente, colegios, comercios o grandes superficies, centros de datos, bodegas y centros de distribución, alojamiento y centros de salud. ¿Vale? Entonces, en todas esas tipologías que acabo de mencionar, es obligatorio hacer un proceso de comisionamiento básico o fundamental. Y también pues podemos optar por un comisionamiento avanzado para obtener una puntuación y ya más adelante les voy a decir pues cómo se dividen como esos puntos en el crédito. Pasemos a la parte obligatoria. En todo el sistema de certificación van a encontrar como un propósito o una intención, que es el objetivo de por qué estamos aplicando o por qué desde LEED se tiene ese prerequisito o crédito, y en este caso lo que buscamos con el comisionamiento fundamental es apoyar el diseño, la construcción y el inicio en la operación de un proyecto que cumpla con los requisitos del propietario para energía, agua, calidad del ambiente interior y durabilidad. Y como requisito, pues es tener un comisionamiento básico que cubra el sistema HVAC o pues calefacción, ventilación y aire acondicionado y refrigeración. En la parte hidrosanitaria está muy enfocado a la parte de bombeo, por ejemplo, de motores, agua caliente, energías renovables, eléctrico, pues que en eléctrico se incluye pues, la iluminación, la automatización. Y en cuanto al envolvente, dice que debemos incluirlo dentro de los requerimientos operacionales y funcionales o el Owner's Project Requirement y en las bases de diseño, en los Bases of Design. ¿Vale? En cuanto al comisionamiento básico, para envolvente, pues no vamos a tener todas las demás actividades que sí tenemos para los demás sistemas, que por ejemplo es pruebas de desempeño, ¿vale? Entonces, dentro de estos requisitos perdón, designar una autoridad o agente de comisionamiento. Y este agente de comisionamiento, pues, debe revisar esos requerimientos del propietario, Owner's Project Requirements, debe revisar las bases de diseño y debe revisar el diseño del proyecto. También debe desarrollar e implementar el plan de comisionamiento. El plan de comisionamiento es el que, pues, indica todas las actividades, los responsables, los tiempos, pues, asociado como esa línea de tiempo del proyecto. Debe confirmar la incorporación de los requisitos de comisionamiento en los documentos de construcción para salir pues, a licitación de los distintos contratistas. Debe desarrollar las listas de verificación de construcción, que es como todo ese checklist pues, de cumplimiento en la instalación de cada uno de los componentes y del sistema completo. Em, Debe desarrollar un procedimiento de pruebas de desempeño del sistema, verificar la ejecución de las pruebas del sistema. La autoridad de comisionamiento supervisa esa ejecución de pruebas, pero pues es el contratista quien va a estar manipulando los equipos ejecutando las pruebas. Debe mantener un registro de problemas y beneficios durante todo el proceso de comisionamiento. Lo llamamos reporte de hallazgos, de observaciones, etcétera. Preparar un informe final del proceso de comisionamiento y pues entregar todo esto, informar directamente al propietario durante todo el proceso. Esta última parte es fundamental
desde el lead, tener un proceso o un agente de comisionamiento que reporte directamente al propietario durante todo el proceso, ¿vale? Para evitar unos temas de conflicto de interés con los contratistas o los diseñadores o la dirección de obra, etcétera. LEED define que la autoridad de comisionamiento debe tener unos requisitos para ser autoridad de comisionamiento, ¿vale? Entonces, el agente de comisionamiento debe tener experiencia documentada en el proceso en al menos 2 proyectos de construcción con un alcance de trabajo similar. Entonces, si yo voy a hacer comisionamiento de un hospital que se está certificando LEED, pues idealmente ya tengo que tener experiencia en el comisionamiento de hospitales, ¿vale? El agente de comisionamiento puede ser un empleado calificado del propietario, un consultor independiente o un empleado de la empresa de diseño o construcción que no forme parte del equipo de diseño o de construcción. Justamente lo que les estaba comentando para evitar que se presente un conflicto de interés. Si yo como autoridad de comisionamiento tengo un hallazgo que compromete la calidad de la instalación de un sistema, pero eso se lo entrego al mismo que lo instaló, pues puede que no ocurra nada, ¿no? Y no se hagan las correcciones y se oculte pues esa no conformidad. Y por eso pues sí se busca que se pueda generar ese reporte directamente pues al propietario del proyecto. Para proyectos pues, de menor tamaño, de 20.000 pies cuadrados o 1.860 metros cuadrados, la autoridad de comisionamiento puede llegar a ser un miembro calificado del equipo de diseño o de construcción. Pero, pues igual se mantiene la condición de que la autoridad de comisionamiento debe informar sus hallazgos directamente al propietario. Bueno, ahora pasamos a el crédito, que es lo que me pide a mí el crédito o el comisionamiento avanzado. El propósito, teniendo en cuenta que ya tenemos que hacer obligatoriamente el comisionamiento fundamental, es respaldar aún más el diseño, la construcción y operación de un proyecto que cumpla con los requisitos del propietario para energía, agua, calidad del ambiente interior y durabilidad. Em, Tenemos distintas opciones y caminos de cumplimiento. Entonces, la primera opción es hacer un comisionamiento avanzado, ¿vale? Que es hacer pues más actividades adicionales a las mencionadas anteriormente. Y de ahí puedo tener de 3 a 4 puntos dependiendo del camino que escoja. Si hago solamente ese comisionamiento avanzado, tengo 3 puntos, pero si además hago un comisionamiento basado en monitoreo, que es dejar la información lista para que el proyecto en la operación pues lleve a cabo todo este comisionamiento basado en monitoreo, pues tendría la totalidad de los 4 puntos. Y la segunda opción es haciendo el comisionamiento envolvente. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el comisionamiento básico a nivel de la envolvente solo era incluirlo en el OPR y tener las bases de diseño, pero no completamos el resto de actividades para este sistema específico? Si aquí ya completamos todas las actividades para el comisionamiento envolvente, pues podríamos optar por los otros 2 puntos. Entonces, ¿cuáles son esas otras actividades? Entonces, adicional a lo que hicimos en el comisionamiento fundamental, para un comisionamiento avanzado, hay que revisar los entregables de los contratistas. ¿Cuáles son los entregables? Fichas técnicas, planos de taller, las garantías, las capacitaciones, los planos as-built, etcétera. ¿Vale? Como todos estos documentos que cada uno de los contratistas pues, debe suministrar. También hay que verificar la inclusión de los requisitos del manual de sistemas en los documentos de construcción. Tenemos que entregar un manual de los sistemas para el comisionamiento avanzado. También verificar la inclusión de los requisitos de capacitación para quienes reciben la edificación. Esas capacitaciones pues deben quedar grabadas, documentadas para que cuando pase la administración delegada y lleguen los que van a operar el proyecto pues a lo largo de todos los años de operación pues puedan tener acceso a esa información. Verificar las actualizaciones y la entrega de los sistemas, verificar la entrega y efectividad en la capacitación que se haya suministrado. Pruebas estacionales, esto es algo bien interesante, especialmente si hablamos de un país con estaciones donde los sistemas pues responden de manera distinta o funcionan de manera distinta en verano, en invierno y así sucesivamente. En el caso de Latinoamérica, que no necesariamente tenemos unas estaciones tan marcadas, pues sí vale la pena hacer unas pruebas estacionales de acuerdo al comportamiento del edificio. Entonces, si es el edificio en vacaciones, por ejemplo, pues tendría un comportamiento distinto.
Hay que verificar la operación del edificio 10 meses después del cierre sustancial, justo antes de que se empiecen a vencer las primeras garantías, para validar que pues, si hay algún tema de calibración o algo, pues se pueda ejecutar con el contratista. Y hay que hacer un plan de comisionamiento continuo, poder dejarle a la operación qué actividades, con qué frecuencia se debe llevar a cabo el comisionamiento cuando ya esté en etapa de operación. Para el comisionamiento basado en monitoreo, pues hay que hacer todo lo que mencionamos anteriormente y además pues definir un procedimiento basado en el monitoreo para pues medir y evaluar el desempeño de los sistemas que consumen agua y energía. Esto de cara a una operación es fundamental porque lo que no se mide, pues no se controla. Entonces, acá lo que buscamos es que se tengan unos procedimientos y unos puntos de medición en el plan de comisionamiento. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son los requisitos de la medición? ¿Cómo se accede, por ejemplo, a estos datos? El tipo de pronto de software, si tenemos un BMS que nos recoge la información, generar reportes, cuáles son esos puntos con qué frecuencia, cuáles son los límites aceptables, si de repente la temperatura se salió del rango de confort 2 horas, etcétera. Cuáles son los elementos utilizados para evaluar el desempeño, cuál va a ser ese plan de acción y de corrección de todos estos como errores, capacitación para prevenir errores, planificación de reparaciones necesarias para mantener el correcto desempeño y la frecuencia de los análisis en el primer año de ocupación, que sea por lo menos trimestralmente, sería la recomendación. En cuanto al comisionamiento envolvente, para versión 4 nos basamos pues en el ASHRAE y en el National Institute of Building Sciences. Y pues se deben revisar los entregables de los contratistas. Bueno, básicamente son las mismas actividades del comisionamiento avanzado, pero enfocado en este caso en la envolvente. Listo. No sé si quieren que paremos acá para hablar de LEED o sigo continuando con Casa Colombia. A ver, hay una pregunta, dos personas que han preguntado. Yo creo que Ujú. deberíamos contestar primero lo de lead y después continuar un poquito con lo de casa. Yo sé que es el mismo concepto, pues casa es más colombianizado, tropicalizado, digamos, pero bueno, después tú nos explicas bien. Pero hay una mano levantada, Pedro Escorcia, ¿tiene la mano levantada? ¿Alguna pregunta? O si no, en el chat hay dos preguntas. Por favor, el ingeniero Esteves, sí, por favor. Eh, ingeniero, ¿tiene la palabra el Esteves o Pedro Escorcia? Ya, ¿Me escucha? que sí, ya, que mi pregunta inicial era el impacto del comisionamiento en la valoración del LED, pero pues está más que ampliamente contestado, pero quisiera ser más puntual en qué tanto pesa el comisionamiento en específico para la parte de las energías renovables, por ejemplo, la fotovoltaica. Ujú. Bueno, como el comisionamiento se exige para todos los sistemas que consumen energía, si yo voy a tener un sistema fotovoltaico o cualquier fuente no convencional de energía, debe estar incluida en el proceso de comisionamiento. ¿Vale? Yo les hablé muy específicamente del prerequisito y del crédito que llaman el comisionamiento como pues actividad o proceso que se tiene que realizar, pero realmente el comisionamiento tiene un efecto en muchos más créditos y prerequisitos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el requisito y crédito de eficiencia energética, que es el que más puntos puede llegar a otorgar, pues todos los sistemas que están enfocados en esa eficiencia energética, pues entran en el comisionamiento. Entonces, poder garantizar que si yo estoy diciendo que es este vidrio, que es este motor, que es... Uy, dejé de compartir. No, así, no, compartí yo. Ah, Es que hay unas preguntas acá. ¿No? Bueno, listo, listo, perdón, sí. pensé que seguía teniendo yo problemas de red. Sí. Este, mm,
Entonces, en ese prerequisito y crédito de eficiencia energética, aunque el comisionamiento ahí realmente está como puntuado de forma explícita en este crédito que yo les acabo de presentar, pues tiene un efecto en muchos de los demás créditos y prerequisitos, ¿vale? Porque está relacionado con verificar que efectivamente los sistemas se instalaron de forma correcta y que coinciden con lo que se tenía en el diseño, ¿vale? Algo que no les expliqué de la certificación LEED es que en todas las tipologías, excepto no residencial, pero en todas las tipologías no existe una persona que físicamente vaya al proyecto por parte del GBCI, ¿vale? Lo que existe es la autoridad de comisionamiento. Entonces nos fiamos también de esa autoridad de comisionamiento para validar que efectivamente si se está diciendo que se tiene esta eficiencia, se instaló este equipo y se tienen los paneles, bueno, como todo lo que corresponde al sistema y pasó por un proceso de comisionamiento, tenemos la tranquilidad de que así fue y así va a ser. ¿Vale? No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias, bastante amplia la contestación, muy amable y seguimos escuchando más buenas experiencias. Gracias. Bueno, acá preguntan cómo se valora o sea, se valoriza una edificación cuando tiene certificación LEED. O sea, obviamente es más costoso adquirir una oficina, un apartamento, y a su vez, pues ese bien uno lo puede vender a mayor precio, ¿cierto? Porque está calificado. Pues bueno, nosotros publicamos el año pasado o este año, ahora no recuerdo en qué momento fue, el caso de negocio de la certificación LEED en Latinoamérica. Se los puedo compartir ahora en un momento en este chat. Y entrevistamos a distintos proyectos, bueno, Colombia, México, bueno, como en distintos países, justamente preguntando como distintos temas en cuanto a cuáles son esas inversiones adicionales, costos directos, costos indirectos, los beneficios y, bueno, conclusiones interesantes respecto a el precio, ¿vale? En Latinoamérica no es habitual elevar el precio por metro cuadrado en proyectos de oficinas, en proyectos comerciales, en residencial sí. En residencial sí es habitual subir el precio, pero en las demás tipologías no. Pero eso obedece mucho desde el modelo de negocio, ¿vale? Em, también sí hay un tema desde la valorización del activo. Ese estudio sí lo lanzamos recientemente, se los puedo compartir también, que se llama em, ¿cómo se llama? Mayor valor, mejor desempeño, el negocio de operar bien, ¿vale? Entonces ahí van a encontrar también desde esa visión de edificaciones existentes, certificadas LEED en operación y mantenimiento, pues cuáles son como esos beneficios asociados pues, a una correcta operación, ¿vale? Entonces les puedo compartir esas dos publicaciones para que pues tengan la data igual. em, más no sé, del 69% de los proyectos, si no estoy mal, de los proyectos nuevos indicaron que no tuvieron costos adicionales por la certificación. Cuando hablo de la certificación, incluyo directos e indirectos. Tengan en cuenta que en los indirectos estaría, por ejemplo, la autoridad de comisionamiento. Ya llevamos como más de 15 años en el mercado trabajando con LEED y con comisionamiento, entendiendo que hay una serie de inversiones que no son necesariamente solo por conseguir la certificación. Ya se está viendo que los temas de comisionamiento, que auditorías energéticas, que estudio bioclimático, en fin, como todas estas otras consultorías que quizás no veníamos habituados o que no hacen parte de una construcción convencional, pues empiezan a encontrarles como esa importancia y a incluirlas dentro de su proceso independientemente de que se certifiquen LEED o no. Entonces, pues eso también es un hallazgo interesante. Otra pregunta es que de todas formas si hay beneficios por reducción de impuestos, entendemos, ¿sí? O sea, no solamente, pues obviamente una persona que compra una oficina, un apartamento, etcétera, pues está más tranquila de que pues su edificio no va a fallar ni el ascensor ni la parte de iluminación, que es pues toda la sostenibilidad, más contaminación, etcétera. Pero adicional, entiendo que las constructoras se ven beneficiadas en reducción de impuestos. Pues no es específicamente por la certificación. Nosotros tenemos, y voy a hablar aquí sí únicamente de Colombia porque el panorama de incentivos tributarios de cada país es distinto. En el caso colombiano, nosotros tenemos
posibilidad de tener incentivos tributarios por gestión eficiente de la energía. Entonces, todos los elementos, servicios asociados a esta gestión eficiente de la energía pueden estar susceptibles de incentivos tributarios, pero mucho, la certificación puede ayudar en el sentido que, por ejemplo, para elementos pasivos, tengo una moderación energética que documenta que efectivamente este, no sé, vidrio de control solar me genera ciertos ahorros, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde llega a ser útil, pero los incentivos no están asociados como tal, los tributarios no están asociados necesariamente a una certificación. Los financieros, los bancos que tienen créditos verdes, créditos, algunos también hipotecarios verdes, sí están atados a una certificación. También tenemos beneficios locales. Pues hay varias ciudades que han ido avanzando en temas de incentivos normativos. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de, ¿cuál fue el último? La Estrella, si no estoy mal, en Antioquia. Creo que Sabaneta, Envigado, bueno, han ido trabajando como en distintos incentivos y también se reconocen ahí las certificaciones. ¿Listo? Por otro lado, pues preguntan si alguien que haya trabajado en gestoría o en interventoría en construcción de edificios puede aplicar para autoridad de comisionamiento o en los requisitos de haber trabajado como commissioning o tiene que específicamente haber trabajado en commissioning. Bueno, esa es una pregunta que me hacen muchos muy interesante. Nosotros en Colombia tenemos, por ejemplo, cada país ha ido inventando como su figura. Nosotros tenemos interventoría, por ejemplo, ¿vale? Que si uno mira las actividades que realiza, pues muchas se pueden como asemejar. ¿Cuál es mi recomendación? En ese sentido es que quienes ya presten este tipo de servicios de comisionamiento, auditorías, interventoría, aseguramiento de calidad, etcétera, se capaciten conociendo el proceso de comisionamiento y empiecen a completar esa experiencia con lo que ya venían realizando a nivel de esas otras labores. Entonces la respuesta es sí, sí lo pueden llegar a hacer. Lo que pasa es que no existe desde el IDU una exigencia de que alguien te nombre como autoridad de comisionamiento o que tengas que tener alguna credencial adicional como comisionamiento. Realmente lo que te van a exigir es un tema de experiencia. Entonces, si has realizado esas actividades en proyectos similares a eso, pues ya cumples como con esos requisitos. Otra alternativa de coger experiencia, pues porque si me exigen experiencia para hacer autoridad de comisionamiento en LEED y no tengo experiencia, entonces nunca puedo entrar, no, es empezar a trabajar en algunos proyectos LEED, trabajar en alianzas, para pues que empiece también a contar eso como parte de esa experiencia profesional. Ahí en el chat les acabo de dejar la publicación que está más enfocada como en los edificios existentes y ya les voy a dejar la de edificaciones nuevas. También nos gustaría que nos compartieras todos los cursos que dictan ustedes en el Consejo de Construcción Sostenible, toda la trayectoria, pues, que para ser alguien muy vinculado a LEED o a casa. Entonces, nos gustaría conocer más sobre eso. Eh, sí, bueno, nosotros desde el Consejo tenemos la Academia CCCS. Nosotros tenemos distintas como modalidades, tenemos formación gratuita, entonces todos los viernes a las 11, 11 de la mañana en nuestro LinkedIn, pues dictamos webinars. Nosotros o nuestros miembros, entonces siempre invitadísimos a poderse conectar, eso no tiene ningún costo. Hoy justamente presentamos los resultados del caso de negocio de la vivienda enfocado en Casa Colombia. Entonces, si se lo perdieron, pues lo pueden ver pues, en el historial de nuestro LinkedIn. También tenemos formación abierta, entonces tenemos una agenda abierta donde tenemos cursos, por ejemplo, de LEED. Ahora mismo estamos dictando el curso de LEED Green Associate, que es el primer nivel de credenciales dentro de LEED, y creo que en 2 o 3 semanas arrancamos el de LEED BDMAC, que es el que está enfocado ya en la especialidad de edificaciones nuevas, y después de ese sigue el de LEED OMAS-M, que es el que está enfocado en edificaciones existentes. También hablando del tema de incentivos, hacia noviembre tenemos el curso de incentivos tributarios. Si quisieran profundizar más sobre ese tema, está enfocado en Colombia. Sé que aquí están de otros países, pero pues esos ya temas normativos están muy asociados a lo que ocurre en Colombia. Y nos queda también, vamos a arrancar el diplomado en diseño sostenible, que está muy enfocado ya desde la arquitectura, la ingeniería,
Em, y bueno, pues con la CCAC vamos a arrancar también el de comisionamiento aplicado a edificaciones. No sé, Alberto, si tú vas a compartir al final esa información. No, pues a ver, tenemos proyectado conjuntamente entre el CCS y el CCAC dictar un curso específico, sobre todo la parte esta que tú decías en cuanto a que si se ha trabajado en algún tema específico en construcción o en gestoría o en cualquier auditoría pues que haya habido de técnica en construcción, lo pueden complementar con pues el curso que pues Tatiana es experta, ha sido autoridad de comisionamiento en muchos proyectos en comisionamiento y nosotros complementamos con la metodología de comisionamiento. Estamos definiendo, lo más probable es que en la primera quincena de octubre podamos dictar el curso, entonces estén atentos a la información y con mucho gusto pues la complementaremos. Estén atentos a octubre, primera quincena de octubre. Bueno, ¿hay otra mano levantada, ingeniero Esteves, o la misma, ingeniero No, no, Esteves? ¿No bajo la mano? no, por el Ah, bueno, ok, momento, vale. no, digo Entonces, ya, estoy satisfecho con los comentarios que emitió. Gracias. gracias. Omar Arias, por favor. Sí, buenas tardes. Tengo una inquietud. ¿Tenemos algún dato de los beneficios tributarios porque algún proyecto tenga certificación LEED? ¿Cómo va a tener una idea? Sí, sí, claro. Sí. Muchos proyectos aplican a los incentivos tributarios con certificados favorables. No lo tengo acá a la mano, no lo vi como, no lo tenía como parte de la presentación, pero sí, sí, sí que existen. Ahí en esta primera publicación que les compartí también hago referencia al tema de incentivos tributarios. No hay mucho, ahí no hay cifras como tal, pero nosotros, a ver, nosotros hacemos cortes trimestrales para sacar datos. Podría mirar del último boletín que yo creo que sacamos hace ahora un mes. Y les puedo compartir las cifras, pero sí, sí, claro, sí aplican. Específicamente el tema de exclusión de exención de IVA. Pero está más asociado a los componentes. Digamos que el comportamiento en Colombia ha estado muy asociado a solicitar estos incentivos en temas de ascensores, en temas de iluminación tipo LED, ventanería, bueno, materiales más hacia la envolvente, y sí, han sido favorables. Vale, pues si hay más preguntas o si no pasamos al tema casa, te cedo pues la pantalla nuevamente. Listo, perfecto, muchas gracias. Voy a hablar muy rápidamente de casa, como mencionaba Alberto. Ay, me salí ahora de mi presentación otra vez, espérenme. ¿Qué cosas? Pues porque es bastante similar pues el proceso de comisionamiento es el mismo, ¿vale? Solo que lo que hacemos es definir un alcance particular desde Casa Colombia. Bueno, ahí otra vez están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, entonces Casa Colombia, para los que no lo conocen, es un sistema de certificación para vivienda. Em, Fue creado por nosotros como Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Somos la entidad que actualmente desarrollamos y mantenemos esta herramienta y hoy por hoy nos encontramos en la versión 3 que aplica para vivienda de interés social o vivienda bis y no bis y otros usos, entendiendo que existen estos nuevos modelos de negocio asociados pues a la parte como residencial. Tenemos verificación de tercera parte. En este momento lo puede hacer Bureau Veritas o Incontec para poder lograr la certificación. Entonces, Casa Colombia también es un sistema de certificación integral. Entonces, también tiene distintas categorías. Hay gestión integral del proyecto, agua, energía, materiales, bienestar del usuario, herramientas para la operación. Bueno,
fin, existen todas estas categorías. Yo me voy a centrar únicamente en lo que tiene que ver con comisionamiento, que justamente hace parte de la primera categoría, que es gestión integral del proyecto. Aquí algo interesante desde casa, como vemos el comisionamiento, es que no lo asociamos únicamente a energía, aunque sí es muy importante, pero no es únicamente energía, sino que tiene que ser parte desde la gestión integral de los proyectos, ¿vale? El objetivo es asegurar que los sistemas relacionados al consumo de agua, energía y calidad del aire interior hayan sido diseñados, instalados, probados y dejados listos para operar de acuerdo a los requerimientos operacionales y funcionales definidos para el proyecto. Adicionalmente, lograr, y eso es bien importante, que el usuario final pueda operar estos sistemas adecuadamente. Cuando hablamos de proyectos residenciales, pues es muy distinto a proyectos comerciales, institucionales, porque pues hay como uno sea un departamento robusto que se encarga de la operación y el mantenimiento. Cuando hablamos de proyectos residenciales, puede ser dentro de un esquema de propiedad horizontal, o puede ser viviendas unifamiliares aisladas. Entonces, acá la parte de que el usuario final pueda operar todos los sistemas que tiene su proyecto, pues nos parecía que tocaba ponerlo también explícito en este caso. Entonces, desde casa tenemos una parte que es obligatoria y una parte que es opcional, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos obligatorio? Pues que exista un documento de metas y expectativas, ¿vale? Eso hace parte del lineamiento de proceso integrativo, pero esas metas y expectativas lo podemos trasladar a este mismo requerimientos operacionales y funcionales, o el que les mencionaba hace un momento, OPR, ¿vale? Entonces, que sí exista un conocimiento de cómo quisiéramos que funcionara nuestro proyecto. Y a partir de ahí, pues ya si implementamos unas actividades, empezamos a tener puntos, ¿vale? Entonces, para un punto, pues hay que complementar este documento de metas y expectativas con todos esos requerimientos operacionales asociados a las metas en cuanto a ahorros de consumos y eficiencias, alcances para cada uno de estos sistemas, cuáles son los estándares o normas que se deben cumplir, horarios, áreas, zonas comunes, requerimientos mínimos de cada sistema, expectativas de desempeño y expectativas respecto al confort de los usuarios. Para alcanzar más puntos, pues ya implementamos todas las actividades que vimos hace un momento. Entonces, que el plan de comisionamiento, las revisiones de los diseños, las especificaciones, las pruebas, la visita post-ocupación, en fin, como todas las mismas actividades que veíamos desde el IR. Pero la puntuación está dada por quién es la autoridad de comisionamiento. Desde casa, pues sí vemos que hay pues un camino que tenemos que recorrer como país. Entonces reconocemos como esa curva de aprendizaje que tenemos que emprender. Entonces, para un punto, la autoridad de comisionamiento debe cumplir las siguientes condiciones: es que sea profesional avanzado CASA, o sea, que conoce de este sistema de certificación. Condición mínima para por lo menos un profesional designado en el caso de que sea un grupo de personas las que hacen las veces de autoridad de comisionamiento. No requiere experiencia previa en comisionamiento de edificaciones y puede ser parte del equipo de proyecto, pero no puede ser parte directa de la construcción del mismo, ¿vale? Estamos aquí hablando del mismo tema del conflicto de interés. Aquí sí estamos, no sé, en proyectos residenciales, especialmente si miramos vivienda de interés social, pues es bastante como ajustado el presupuesto. Entonces aquí también estamos como pensando en esa facilidad de esos proyectos, en que se pueda tener o se pueda sacar provecho de los beneficios de un comisionamiento, pero que también se empiece como a construir las capacidades y el conocimiento para desarrollar a cabo esa actividad. Si se logran 2 puntos, para lograr 2 puntos, ahí sí tiene que ser una teoría de comisionamiento independiente, que sea profesional avanzado CASA con credencial vigente, que tenga experiencia en por lo menos un proyecto, o puede tener la insignia de comisionamiento del consejo, puede tener una credencial cualquiera que lo acredite como teoría de comisionamiento, o es embajador CASA. En fin, estamos dando como distintas opciones para validar efectivamente como la experiencia. Y pues en este caso no puede ser parte directa de los equipos de diseño de construcción, salvo en el caso de vivienda unifamiliar aislada. En el caso de vivienda unifamiliar aislada realmente no hay un gran equipo, pues porque son proyectos mucho más chiquitos y mucho más veloces y expeditos. La autoridad de comisionamiento sí puede ser parte del equipo de diseño, ¿vale? Entonces, bueno, esos eran como los temas que les quería, como que Alberto me había pedido que trajera a este espacio. No sé si antes de cerrar, que ya quedan 5 minuticos, queda alguna Sí. pregunta o comentario. A ver, pues es lo que yo entiendo, es que el comisionamiento, sobre todo en proyectos
a nivel industrial y pues también a nivel de edificaciones, eh, el, el comisionamiento al contrario reduce los costos, pues los indicadores de gestión mejoran considerablemente en cuanto a presupuesto, en cuanto a también cronograma de trabajo, en cuanto la parte de incidentes o accidentes que se pueden causar, riesgos asociados. Y tercero, pues el cuarto, pues obviamente la parte de calidad y de pues, soporte técnico y asistencia y que los propietarios o los usuarios finales se vean muy beneficiados. Entonces, no hay que quitar, pues, disculpen, el tema de que es un sobrecosto. Al contrario, los países desarrollados invierten en comisionamiento y entiendo que algunos países exigen que haya habido comisionamiento para que realmente el edificio pueda ser habitado, sobre todo en Estados Unidos, en los edificios del gobierno. Eh, por otro lado, pues, bueno, muchas gracias, Tatiana. Estamos pendientes de el curso que vamos a dictar de comisionamiento. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, bienvenido. O si no, pues en temas de casa y de lead, ¿qué tanta posibilidad de trabajo hay como autoridad de comisionamiento? Si se requiere, hay pocas personas y empresas que son autoridades de comisionamiento actualmente, sobre todo en Colombia o en otros países, o sea, sí vale la pena enfocarse a ser uno autoridad de comisionamiento, sabiendo que ha sido autoridad de comisionamiento, por ejemplo, en proyectos de otros sectores como en el sector de energía o de pues energía convencional o solar, en oil and gas, sobre todo en sistemas, bueno, de aire acondicionado, etcétera. Sí hay oportunidades para que ustedes publiquen alguna solicitud de necesidades para que las personas puedan aplicar como autoridades de comisionamiento en edificaciones. Estás con el micrófono apagado. Perdón. Eh, Sí, a nosotros nos llegan varias solicitudes de proyectos que buscan certificaciones y que quieren contratar servicios. Mucho, llegan con mucha frecuencia. No las sacamos públicas, nosotros las sacamos únicamente para nuestros miembros. Entonces, seguramente si no las han visto, pues esa es la razón. Solo salen para nuestra lista de miembros que tiene, pues que presta ese tipo de servicios. En cuanto a un tema de demanda, Micho, yo pienso que siempre es bueno tener profesionales capacitados. Aquí pues hay unos temas también pues que hemos hablado mucho con Alberto y es que hay que cuidar mucho el mercado y el comisionamiento es muy bueno cuando se hace bien. No estoy diciendo que lo estemos haciendo mal, pero sí hay que tener muy presente que es un servicio que no todo el mundo conoce como que esperar de ese servicio. Nosotros igual pues hicimos una guía de contratación para este tipo de servicios asociados a la certificación LEED y ahí está incluido pues la consultoría, la moderación y el comisionamiento justamente porque vimos que quien contrataba a esta autoridad de comisionamiento pues no tenía muy claro qué hacía y pues no se sacaba el mejor provecho del proceso de comisionamiento y ahí es donde se empezaba a ver como ese sobrecosto que mencionaba Alberto. Si no hace parte como desde el inicio del proyecto, como retroalimentando, haciendo esos ciclos que les mencionaba hace un momento, pues realmente se convierte en pues en un tema de tramitología. ¿No? Cuando ya ese propietario empieza a ver el valor del comisionamiento, pues ahí es donde ya se empieza a crear a crear esa cultura de, independientemente de la certificación, yo tengo que tener un comisionamiento, o por lo menos tengo que tener una interventoría que me haga el comisionamiento, porque se están empezando a juntar un poco, o he conocido varios interventores que se están capacitando para juntar ese servicio y entregar un mejor, pues sí, un mejor servicio. Entonces, sí, la respuesta realmente sí, sí deberíamos tener más profesionales, también pues por tema de capacidades, por tema también de competitividad. LEED versión 5, que es pues, la que va a empezar a ser la única versión para registrar, también tiene el comisionamiento como algo obligatorio. Entonces, todo proyecto que se registra LEED es un proyecto que tiene que hacer comisionamiento.
¿vale? Que necesita este servicio. En casa pues es algo opcional, pero lo que les decía, nosotros lo que queremos es también empezar a generar como esa curva o acelerar esa curva de aprendizaje tanto de los propietarios como de los que presten ese servicio de comisionamiento para que se empiece a crear pues, o a establecer más como ese servicio para edificaciones en Colombia. Entonces, sí, ojalá tengamos más autoridades de comisionamiento. Vale, pues esto es con motivo de que pues vamos a dictar el curso, lo más probable es en la primera quincena de octubre. Realmente pues hemos tenido muchos ajustes de horarios pues de acuerdo a lo que sobre todo nosotros como asociación recibimos contactos de muchas personas que han trabajado en comisionamiento en otros sectores industriales que quieren virar hacia otro tipo de industrias. Sabemos que el tema de edificaciones es un sector muy potente en donde se hacen la mayor cantidad de inversiones a nivel mundial. Entonces vemos mucho panorama y la gente está inquieta para que todas las experiencia en electricidad, en instrumentación y control, en la parte civil, en la parte mecánica de otros sectores industriales puedan aspirar a ser autoridades de comisionamiento. Los invitamos pues a estar pendientes y en este curso vamos a hacer un examen y vamos a hacer un referente pues para que realmente pueda tomarse como autoridad de comisionamiento. Realmente el curso no puede entregar una certificación porque todavía no hay una norma. El tema es ese, que hasta que ya haya una norma establecida en Colombia, en Latinoamérica, pues no hay un referente para que una entidad sea autoridad de comisionamiento o califique autoridad de comisionamiento. Los invitamos a inscribirse en el formulario de inscripción que les vamos a compartir ahora por chat. Y bueno, pues bienvenidos. El comisionamiento en edificaciones es un potencialmente, sobre todo conozco gente de mucha experiencia que conoce el proceso de comisionamiento y simplemente es acoplarlo al concepto de edificaciones y a los equipos que hay allí, sistemas y subsistemas que se aplican. Tatiana, muchas gracias. No sé, pues te damos las gracias de parte de nuestra asociación y de todos los presentes. Sabemos que tú eres un referente a nivel Colombia a nivel casi pues, internacional, por tu experiencia, por tu maestría y pues toda la experiencia que has demostrado en comisionamiento de edificaciones y sobre todo en LEED. Te damos las gracias y pues esta conferencia queda montada en nuestra página web y en YouTube. Para consulta, nos gustaría pues contar con la posibilidad de que a través nuestro pueda servir de asesoría de parte tuya o a través del Consejo, los servicios del Consejo de Construcción Sostenible, cómo podrían acceder otras personas, inclusive en otros países, para consultas o asesoría, además de todas las capacitaciones que dictan ustedes. Si existe algún email o algún contacto donde podamos las personas que nos preguntan sobre edificaciones, enviarlas hacia donde ustedes. Sí, ahí en el chat les acabo de dejar mi correo. Con mucho gusto pues puedo atender las inquietudes que surjan posterior a este webinar. Yo ya me tengo que retirar, pero pues nuevamente Sí, agradecerles por el espacio y pues quedo súper atenta si hay alguna inquietud sobre lo que hemos discutido el día de hoy. Muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde. sí, a ustedes también, muchas gracias. Aquí también dejo el formulario de inscripción al curso. Hasta luego a todos.